¿Qué tal? Buen día, sean bienvenidos a esta sesión del día de hoy, donde vamos a abarcar ya puntos finales de su curso referente a Derecho Económico. Y el día de hoy, bueno, como lo establecimos la semana anterior, vimos esta cuestión de cómo el aspecto de la Organización Económica del Estado Mexicano atenderá a estas condiciones de la regulación de los mercados, de una planeación financiera, de una rectoría económica que ya la abordamos previamente respecto del artículo 25 constitucional, en referencia también con el 26, 27 y 28. Vimos diversos sectores de la economía, como son los sectores públicos, privados, sociales, primarios, secundarios, terciarios, y de acuerdo a esta planeación democrática, pues estableceremos esas facultades que tiene el Poder Legislativo para la toma de decisiones de la economía en México. Relacionado a esto, vamos a ver el día de hoy lo que es esta condición de la rectoría del Estado mexicano, pero con respecto de la banca y el crédito, joven. Me voy a permitir compartir pantalla para que abordemos más específicamente estas condiciones de cómo establecer este tema. Bien, nosotros estamos inmersos en una condición de cómo lo que es la banca establece esas condiciones de cómo el Estado mexicano va a normar su sistema financiero. Pero antes de llegar al sistema financiero, nosotros entenderemos que la rectoría del Estado tiene mucho que ver con la banca y el crédito, ¿sí? Parte de todo esto estableceremos que esa rectoría, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, va a fomentar, por un lado, el desarrollo nacional que garantice tanto el desarrollo de la perspectiva integral y sustentable, atendiendo a la soberanía nacional y al régimen democrático que nos rige aquí en México. Que por otra parte, el fomento y el crecimiento económico va a estar de la mano del empleo, y sobre todo que los empleos tienen que ser bien remunerados, deben de ser justos para cubrir las necesidades básicas y primarias y sobre todo otorgar calidades de vida digna hacia los mexicanos. En este sentido, bueno, esta parte del fomento al crecimiento económico tiene que operar bajo los principios de libertad y dignidad, porque va a atender a los grupos y los individuos, pero sobre todo a las clases sociales. Ujú. La Constitución política como instrumento jurídico supremo me va a otorgar esa facultad a mi ciudadano para entender cómo opera la rectoría económica del Estado mexicano, pero principalmente que al Estado mismo se cumpla con esa función del desarrollo nacional con base a la planeación y sobre todo que estos sectores sean impresos en solidez, en dinamismo, en permanencia, pero sobre todo en equidad direccionado ¿a qué? Al crecimiento económico. Ujú. Por tanto, uno de los ejes centrales para establecer un buen plan nacional de desarrollo es que la cuestión debe ser democrática, que deben concurrir y direccionar a todos los sectores sociales que ocupan el país y sobre todo que a través de los foros y las consultas, los gobiernos, los representantes de los ciudadanos, los representantes de los gobiernos construyan esa y expongan a su vez esas inquietudes económicas en adhesión a los aspectos políticos, sociales y culturales que hace el país. Es decir, que en términos generales, México necesita de un proceso de planeación a cuyo objetivo es elaborar un documento que se analice a través de este proceso, atendiendo a las siguientes variables. Que por un lado, la Rectoría Económica del Estado, a través del desarrollo nacional y la planeación del desarrollo nacional, establezcan de manera conjunta lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotros entendemos que de acuerdo a la Rectoría Económica del Estado y esa planeación nacional de desarrollo, atiende a coyunturas ya sociales, ¿no? Previas. Recordemos que la reestructuración de algunas naciones con los efectos de su propia economía atiende a cuestiones bélicas, atiende a cuestiones de conflictos que modifican los papeles del Estado a través de las funciones primordiales para satisfacer las necesidades esenciales en mecanismos de defensa nacional. Pero se debe mantener la seguridad pública para desarrollar buenas economías, estabilizarlas y equilibrarlas en aras de condiciones
sobre diferentes regiones de los países y en el particular el de nosotros, superar esas crisis cíclicas para atender esa distribución adecuada de la riqueza y cumplir con las aspiraciones del Plan Nacional de Desarrollo, que es el bienestar social de todas las clases sociales. Por eso, en suma de estos factores, el Estado se responsabiliza en planear, en conducir, en coordinar y en orientar toda actividad económica nacional como parte de una estrategia global sobre el desarrollo económico y social. Pero para ello, jóvenes, primero necesitamos establecer qué es el Pacto Federal. Ujú. Y el Pacto Federal es ese instrumento sobre el cual se concibe la idea de promover un desarrollo equitativo, un desarrollo normativo, un desarrollo federado para que en conjunto de los contrastes y rezagos sociales se exija un federalismo eficaz, redistributivo de la cuestión de los recursos y oportunidades y sobre todo que el plan reconozca en todos los órdenes de gobierno de las entidades federativas y de los órganos que hacen al gobierno federal esa asunción correspondiente respecto de programas y acciones sociales para qué, para equilibrar recursos, para mitigar disparidades en cuanto al desarrollo de los estados, pero sobre todo brindar oportunidades sanas en cuanto al fomento de empleo y crecimiento económico que debe operar entre los municipios y los estados que hacen a México. ¿Cómo está regulado el Pacto Federal, desde luego? Pues tiene vigencia en la historia, ¿no? Recordemos que México tiene a lo largo de la historia multiplicidad de constituciones, pero la de 1917 es la que se encuentra actualmente vigente, y aquí es donde el Pacto Federal toma auge en la organización política del Estado mexicano. ¿Con qué? Con este tema de que los estados libres y soberanos acuden mediante un acuerdo nacional y en atención a sus tres niveles de gobierno a establecer mecanismos por los cuales se sostenga la soberanía. Sobre todo, que el federalismo establece la división en el ámbito federal, local y municipal en función del poder ejecutivo, legislativo y judicial como organismos constitucionalmente autónomos. Por eso es que en el ámbito federal el poder ejecutivo, en la toma de decisiones, el presidente de la República establece esas condiciones en concordancia con el poder legislativo sobre cómo se van a emitir esas políticas públicas, al establecer proyectos, iniciativas de ley que permitan el establecimiento de buenas condiciones, pero con la observancia del Poder Judicial se deben integrar estas condiciones de garantías a las leyes nacionales. ¿Sí? Por eso es que en atención a esto del Pacto Federal, el Plan Nacional de Desarrollo o para el Desarrollo, el famoso PND, es un instrumento que ocupa el gobierno federal a través de las consultas públicas que se hacen a los ciudadanos. Se establece, se explica cuáles son los objetivos y las estrategias prioritarias para atender las necesidades sociales y primarias de todos los ciudadanos a lo largo del sexenio. ¿Cuál es su objetivo? Establecer, buscar, orientar que todo trabajo que realizan los servidores públicos a lo largo de 6 años logre el desarrollo del país y sobre todo el bienestar de todos los mexicanos. Como visión, tiene la necesidad de transformar la vida pública del país. ¿Para qué? Para lograr ese bienestar social de todos y todas las mexicanas. ¿Cuáles son los ejes generales del pacto, perdón, del Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, cuando menos es generar justicia y Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque debe promover paz, debe acercar al gobierno a la gente y sobre todo fortalecer las instituciones que operan en el Estado mexicano. Debe asegurar bienestar social porque toda la población debe acceder a una vida digna promoviendo el pleno ejercicio de los derechos constitucionales, pero también de los derechos sociales. Y que asimismo se enfoque en garantizar esa protección social para todas las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Y por otro lado, que se fomente el desarrollo económico, porque en el garantismo eficiente y responsable de todos los recursos que generan bienes, servicios y capacidades humanas, se crea una economía sólida, fuerte y cuando más, próspera. Con lo cual, la vida de todos los mexicanos va a ser estable. Y dentro de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo, pues atenderá las cuestiones de género, de no discriminación e inclusión social, porque se va a referir al reconocimiento completo de esas desigualdades sociales que todavía operan en México y sobre todo que existan por razones de sexo, condición sexogenérica, de origen étnico, de edad, de discapacidad o cualquier otra condición social
pero también operan aquí las desigualdades territoriales. Como parte de los ejes transversales también se debe buscar un combate a la corrupción y esa mejora continua de la gestión pública, porque encaminar esas políticas públicas, eliminar la corrupción, va a garantizar la eficiencia de la administración pública en cuanto a la operatividad del país y que el territorio y el desarrollo sostenible reconozcan la atención que se toman en cuenta en la toma de decisiones, esas capacidades de acción para heredarle a las generaciones futuras un espacio con las características fortalecidas, con las características dúctiles y las características operarias para que el país sostenga esa condición. ¿En dónde encuentra su naturaleza este Plan Nacional de Desarrollo y como parte de Rectoría Económica del Estado? Bueno, en el artículo 26 de la Constitución Política, que nos dice que este sistema se va a dar a través de una planeación democrática y sobre todo que debe imprimir ese crecimiento de economía. ¿Para qué? Para una democracia política, social, nacional en cuanto a un crecimiento y desarrollo económico. ¿Sí, jóvenes? Entonces, obviamente, en nuestro país, pues desde luego que opera estas nociones de cómo se debe explicar este concepto de rectoría económica, ¿sí? En ese sentido, la rectoría económica del Estado mexicano pues atenderá a cómo nosotros estamos operando en el Estado o con respecto del Estado, ¿para qué? Para estipular esas nociones de de cómo el Estado necesita atribuirle la responsabilidad a toda su organización con el efecto de conducir el desarrollo nacional. Este propósito viene en reconocimiento desde diciembre de 1982, en donde se le atribuyeron esas facultades para que el principio de rectoría económica opere conscientemente y consistentemente en los instrumentos que hace el gobierno federal para establecer buenas políticas económicas y sobre todo conducir una estrategia para el Plan Nacional de Desarrollo. El concepto de rectoría del Estado, bueno, la vamos a definir como esa facultad de planear, conducir, coordinar y orientar toda actividad económica nacional, así como su regulación y fomento en cuanto a la ocupación de las necesidades de demanda de interés público e interés general, pero en un marco de libertad constitucional que me opere estas directivas. Por tanto, la Rectoría Económica tiene como principal tarea desarrollar un logro nacional, desarrollar esta condición de atribuir al Estado la responsabilidad de una inclusión explícita y sobre todo que de acuerdo al artículo 25 que encuentra aquí su naturaleza constitucional, esta Rectoría Económica, se atienda a garantizar un desarrollo integral y sustentable que por otro lado garantice y fortalezca la soberanía nacional en un régimen democrático, para que mediante el efecto competitivo, el fomento al crecimiento económico y al empleo busque un mejor ingreso en cuanto a las riquezas y sobre todo que condicione este ejercicio de libertad, pero que faculte a la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales que proyectan bajo el amparo de la Constitución. Obviamente, el Estado debe velar por esa estabilidad de las finanzas públicas y mantenerlas líquidas, mantenerlas sólidas. De la mano con el sistema financiero mexicano, coadyuvar a cuáles son esas condiciones de mejor favorismo en cuanto al crecimiento económico. El Plan Nacional de Desarrollo, desde luego, siempre va a desarrollar esas condiciones estatales de acuerdo a los ejes generales y transversales para observar estos. ¿De acuerdo? Por otro lado, el Estado debe planear, conducir, orientar y sobre todo coordinar la actividad económica nacional, porque de acuerdo con esta regulación, el fomento de las actividades siempre tiene que atender al marco de libertad y sobre todo al interés público. Para ello, surge esta entidad financiera llamada Banco de México y vamos a establecer cuál es la importancia de un banco central y la necesidad, pero sobre todo el trabajo primario que tiene el Banco de México respecto de nosotros. Entonces, en esta condición, nosotros ya establecimos que la Rectoría Económica del Estado se debe centrar en ejes transversales, en ejes generales del Plan Nacional de Desarrollo, pero en apego a cómo el Estado mexicano tiene que administrar esos recursos financieros. Digo, relacionaremos un poquito aquí lo que es la materia del derecho financiero para establecer la organización estatal y sobre todo la actividad económica del Estado. Pero esta parte del Banco de México nos va a ocupar
desde sus antecedentes, porque abre sus puertas el 25 perdón, en 1925, el 1 de septiembre, como una consumación y un anhelo en donde se había acariciado ya ese sueño alargado de los mexicanos. Recordemos que México tuvo varios estatutos en cuanto a la cuestión monetaria, y sobre todo con las revoluciones mexicanas, sobre todo la Revolución Mexicana, pero mejor dicho, cada uno de los participantes en esta condición, pues atiende a cada una de sus monedas, ¿no? Entonces, en esta parte, recordemos que los ejércitos de la Revolución Mexicana que operaron en esas épocas, cada uno tenía su propia moneda, desde los villistas, los carrancistas y hasta los zapatistas mismos, ¿no? Y que en esta parte México no tenía consolidado un banco central, un banco que realmente diera un periodo de estabilidad y sobre todo de auge monetario. Es aquí donde la creación del Banco de México a principios del siglo XIX opera bajo esta cuestión de cerrar esos largos periodos de instabilidad y anarquía monetaria. ¿Para qué? Para dar pluralidad a un sistema de bancos, dar origen al nuevo sistema financiero mexicano que va a operar hoy día. Y sobre todo, que agravado de los conflictos de la Revolución Mexicana, sobreviene la desconfianza sobre la emisión de papel moneda y la destrucción de un sistema monetario vigente hasta ese momento. Por tanto, el Banco de México encontrará su naturaleza jurídica y su base constitucional en el artículo 28, párrafos séptimo y octavo. ¿Para qué? Para que el Estado tenga un banco central de carácter autónomo y que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones administre, por un lado, la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, pero que procure fortalecer el desarrollo de la Rectoría del Desarrollo Nacional que le corresponde al Estado mexicano. ¿Sí? Por otra parte, nosotros estamos en estas cuestiones de cómo nosotros establecemos esta acepción de acuerdo a que el Banco de México, respecto a las autoridades, puede ordenarle conceder financiamiento. ¿Por qué? Porque el Estado cuenta con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano sobre Petróleo y Estabilización del Desarrollo para la institución fiduciaria. Y que en este sentido, institución fiduciaria, el Banco Central tenga por objeto, en términos que establezcan las leyes, administrar, pero sobre todo recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones por contratos a los que hace referencia el artículo 27 constitucional, ¿sí? El párrafo séptimo del artículo 27. Entonces, en esta parte, nosotros estableceremos que en México no operan los monopolios. Esto lo vamos a abordar más adelante con el tema de monopolio. Pero con esta condición, las funciones exclusivas del Estado, de manera, de manera exclusiva, recaerán a través del Banco Central. O sea, para acabar de explicarlo mejor, el único monopolio que debe existir en México es el Banco de México, porque a él le corresponde esta condición de regular los cambios en la moneda, la intermediación entre los servicios financieros, pero de acuerdo a sus atribuciones de autoridad, debe de regular y proveer la observancia en cuanto a la conducción de estas situaciones monetarias. Desde luego que el Banco de México será designado por un gobernador que este lo va a nombrar el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en su caso de la Comisión Permanente, y que desde luego van a desempeñar por periodos de duración escalonado de acuerdo al ejercicio autónomo de sus funciones. Obviamente, solo pueden ser removidos estas autoridades por causas graves y no pueden tener ningún otro tipo de empleo, cargo o comisión, de acuerdo a aquellos criterios de excepción y representación del banco. Sobre todo, no condiciones remuneradas sobre asociaciones, docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas que se encargan de la conducción del Banco de México podrán ser sujetos a juicio político cuando atenten a estas condiciones de institucionalidad de acuerdo con el artículo 110 de la Constitución Política. Obviamente, la naturaleza jurídica la encontramos en la propia ley del Banco de México, que se desprende del artículo 25 constitucional, en donde se va a denominar con carácter público
carácter autónomo y que el pleno ejercicio de sus funciones y administración se debe regir por la propia ley reglamentaria, de acuerdo a del artículo 28, párrafo sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos. El Banco de México, desde luego, tiene como objetivo principal preservar el valor de la moneda, que no se devalúe, que no caiga en condiciones de poco valor y sobre todo que a lo largo del tiempo mejore y contribuya al bienestar económico de todos los mexicanos. Obviamente, el artículo 2 de la Ley del Banco de México establece que como finalidad preponderantemente proveer al país de una moneda nacional y en consecuencia procurar la estabilidad adquisitiva de esta moneda, pero que también son finalidades del Banco de México promover el sano desarrollo a través del sistema financiero mexicano y a través de este sistema financiero mexicano propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos cuando se hable de créditos o empréstitos. ¿Qué funciones tiene el Banco de México? Bueno, pues el artículo tercero nos señala que es, por un lado, regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios que puedan emitirse en esta moneda y sobre todo ser el intermediario entre esta entidad y los servicios financieros para establecimiento de sistemas de pago. La segunda fracción nos habla de una operatividad en cuanto a las instituciones de crédito como banco de reserva, porque las instituciones de crédito tienen que depositar cantidades de dinero al Banco Central y sobre todo que presten servicios de tesorería al gobierno federal como un agente financiero del propio gobierno federal. Fungir como asesor del gobierno federal para cuestiones económicas y particularmente financieras, es decir, establecer índices de precios al consumidor, establecer las cuestiones inflacionarias, establecer las cuestiones de inversión extranjera, pero debe participar también en el Fondo Monetario Internacional y otros organismos de cooperación internacional. ¿Para qué? Para establecer organismos con bancos centrales y que, de acuerdo con los criterios de las personas extranjeras, se ejerzan funciones en materia de autoridad financiera. ¿Sí? Aquí, desde luego, el Estado mexicano respecto al Banco de México tiene que establecer programas monetarios. ¿Por qué? ¿Qué es en sí un programa monetario? Un programa monetario va a establecer un proceso de carácter muy complejo que requiere la evaluación del programa inflacionario en todo su conjunto, que implica dar seguimiento a esta condición de las variables macro y microeconómicas, pero sobre todo financieras, para que del aspecto prospectivo se realice el análisis adecuado en donde las autoridades monetarias van a establecer herramientas analíticas para valorar el entorno macroeconómico de crecimiento económico del país y se tomen responsablemente las decisiones en política monetaria, ello en cuestión de la política del Plan Nacional de Desarrollo. Desde luego que este conjunto de herramientas son relaciones matemáticas lineales, porque aquí va a operar mucho lo que es la matemática financiera, ¿ah? Y que se ofrezca una descripción histórica sobre cada uno de los ajustes de política monetaria. Desde luego que se deben analizar también las tasas de interés a corto plazo y en conjunto de la reducción de variables, se establezca cómo la inflación respecto de la actividad real están asociados al estado real de la economía que opera en México. Obviamente, las reglas monetarias, pues son de carácter muy sencillo, pero establecen principios fundamentales para conducir de manera adecuada la política económica. ¿Por qué? Porque van a sugerir cuando una observancia de choques de economías provoquen desviaciones positivas o persistentes respecto a la inflación y sobre todo que los bancos centrales puedan aplicar esas medidas restrictivas cuando ya se presente este efecto de inflación. Obviamente aquí les presento una gráfica muy sencilla de cómo las brechas de las tasas de referencia hacen las condiciones del cálculo sobre inflación observada respecto al objetivo centrado por el Banco de México. Y que de acuerdo a estas brechas se alcanza un 3% de tasa sobre la diferencia de cómo corresponde una tasa neutral real o la inobservancia hasta el día 20 de enero del año 2008. Por eso,
La tasa real se calcula con diferencia en la tasa de objetivo principal mediante las expectativas de inflación calculada a 12 meses. Estos datos los va a arrojar tanto el INEGI como el Banco de México, que más adelante lo vamos a abordar en el siguiente tema. Por tanto, cambios que generan al agente económico proporcionarán respuestas para el gobierno federal congruentes, predecibles y fáciles de interpretar. ¿Por qué? Porque estas reglas, debido a la sencillez, bueno, van a exhibir por un lado las limitaciones que tiene el Estado mexicano respecto de cómo el panorama inflacionario es complejo. Y sobre todo, que las reglas sugieren esas respuestas mecánicas ante entornos complicados, pero sobre todo inciertos, sobre un conjunto limitado de variables representativas. Pero no se debe de omitir esas condiciones de juicio sobre los riesgos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los choques pueden estar incluso afectando a la inflación. Ahora, dentro de este programa monetario, también la política establece cómo las condiciones del estado de la economía se reflejan en la transmisión de política pública, en la transmisión de política económica. Aquí, obviamente, nosotros es que en la práctica los bancos centrales no siguen una manera sistemática ni sobre todo automática, sino sus reglas monetarias, a través del efecto simple, provean referencias que nos permitan evaluar cómo está el país en un panorama financiero. Si el país está creciendo económicamente, si el país tiene buen déficit, buen superávit, o en su caso déficit financiero, si el país está exportando, si el país tiene estable su moneda, si los bancos están haciendo adecuadamente esas condiciones del crédito. ¿Chico? Ahora, ¿de qué se va a valer el programa monetario? Pues de los instrumentos de política. Es decir, que nosotros para comprender cómo opera el Banco Central a través del Banco de México, se debe hacer uso de instrumentos que permitan, por un lado, administrar la cantidad de dinero que se pone en circulación y por el otro lado, que se eviten inflaciones altas. ¿Por qué? Porque es importante que se sepa lo siguiente, porque todos los bancos en el país mantienen una cuenta única en donde los bancos van a depositar dinero al Banco Central para que en la suma de esos saldos, las cuentas, se haya liquidez, se dé el efecto de liquidez y sobre todo que si la suma es positiva, hay un exceso de dinero, es decir, hay un superávit de liquidez y por lo tanto podemos tener un soporte. Pero cuidado con esto porque si se pone en circulación más dinero de lo debido, podemos incurrir en políticas inflacionarias, ¿no? Ahora, que por otro lado existe un panorama negativo. ¿Por qué? Porque si existe un faltante de dinero, hay un déficit. Esto es muy sencillo de traducir porque es como en la caja chica, ¿no? La caja chica de las empresas te da cierta cantidad con la que tú puedes arrancar, pero el responsable de esa caja chica tendrá el debido cuidado de que el dinero sea administrado de la mejor manera. ¿Por qué? Porque el dinero de la caja chica no te puede sobrar. Al contrario, tiene que quedar cuadrado adecuadamente a tus egresos e ingresos. Y cuando más, no te debe de faltar dinero, porque entonces estaríamos hablando de que hay malos manejos en cuanto a esa política de cómo se administra el dinero de esa empresa. Si nosotros lo traducimos al efecto del gobierno federal a través del Banco de México, estas condiciones de cómo los bancos mantienen su cuenta única va a sostener de manera lineal ese estado líquido sobre los saldos absolutos y sobre todo va a permitir mejor tener reservas bancarias para contención de crisis financieras. Aquí presento un panorama general de cómo los instrumentos del programa monetario van a estar establecidos a través de las operaciones de mercado abierto con facilidades de liquidez y que de acuerdo a las variables del Banco Central se puede influir directamente sobre estas variables operacionales al establecimiento de tasas de interés de corto plazo que permitan a los bancos esas cuentas en el Banco Central. Obviamente las variables económicas pueden quedar fuera de control del Banco Central. ¿Por qué? Porque van a ser variables intermediarias que de acuerdo a las tasas de interés de largo plazo se crean expectativas inflacionarias a aquellos agregados monetarios, es decir, los créditos.
y sobre todo atender la cuestión del tipo de cambio en cuanto al mercado de divisas, porque esto es importante, el fortalecimiento de las empresas, perdón, de las economías, depende mucho también de cómo se está desarrollando el mercado de divisas. Obviamente, el objetivo final de la inflación es mantenerla estable, mantener ese índice de precio al consumidor fuera de incremento desproporcionado y sobre todo acelerado. ¿Sí? Las operaciones de mercado abierto, o sea, las OMAs, son un instrumento principal que el Banco de México debe utilizar para administrar la liquidez de corto plazo y sobre todo inyectando o bien retirando los recursos necesarios y adecuados en un punto de equilibrio. Para inyectarlos, pues obviamente se hace a través de las subastas de crédito o la compra de valores. En consecuencia, para retirarlos, se va a utilizar también de subastas de depósitos o bien venta de los propios valores. Eso tiene que ver con la bolsa mexicana. Aquí es donde el mercado bursátil se convierte en otro elemento necesario del Banco Central para establecer esas líneas de casas de bolsa, ¿no? Cómo estamos operando de acuerdo a otros mercados. Ahora, dentro de las facilidades de liquidez, los bancos comerciales la pueden obtener de acuerdo a los criterios que cuando el dinero les falte, se recurra al Banco Central, siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas, no nada más en la ley del Banco de México, sino también en su ley orgánica. Por tanto, esas tasas de interés que pagan los bancos a los recursos fijada por el Banxico tienen como objetivo establecer tasas interbancarias a un día o tasas de referencia, y todas ellas de acuerdo al modo de fluctuar, de acuerdo a su nivel. Cuando el Banco de México se atreve a modificar ese nivel de tasa objetivo, su necesidad es buscar influir el comportamiento de las tasas de interés. ¿Para qué? Para que los créditos a largo plazo o los depósitos que ofrecen los bancos logren impactar sobre otras variables como son el consumo, la producción y la actividad económica de todos los intervinientes en el ciclo económico, pero finalmente que repercutan en el sector inflación. Sobre todo que la inflación se tiene que mantener estable. Un ejemplo sería de esto aquí, es muy sencillo. Germán nos dice que inesperadamente necesita retirar ahorros de su cuenta bancaria, pero que el banco A o sea, logra tenerlos en el. Sin embargo, pues, no es posible o puede ser posible que el banco A se los haya prestado a esta persona Ramón por medio de un crédito y no tenga disponible el efectivo de Germán. Bueno, ¿qué criterios necesita el banco A para solicitar y cumplir la petición de Germán? Bueno, pedirle prestado dinero a otro banco, ¿sí? O sea, préstamos interbancarios. Pedirle prestado al Banco de México o sobregirar la cuenta que tiene el Banco de México. ¿Para qué? Para que este tipo de operaciones interbancarias se lleven a cabo, se deben regular entre los bancos y el Banco de México. O sea, nada se mueve sin la vigilancia del Banco de México. Por tanto, el Banco A, al solicitarle el dinero prestado al Banco de México, el Banco de México le va a fijar una tasa objetivo del 5%, por ejemplo, y que si el banco A necesita esos fondos, se va a ir sobre la referencia del nivel del 5% a pagar solamente alrededor de esa tasa. Por tanto, si otro banco se ofrece a prestarle los fondos en lugar del Banco Central, los puede obtener de toda la manera posible. Del ejemplo anterior se concluye que solo el hecho de que el Banco de México ofrezca créditos a una tasa determinada influye en la tasa de interés sobre fondos bancarios. Entonces, para ello, por eso es importante las reservas económicas y financieras, porque así Germán puede retirar su dinero del banco A sin que Ramón tenga que pagar su préstamo anticipado. Es un equilibrio financiero. ¿De qué se vale el programa monetario? De los instrumentos de la política monetaria, como son los efectos de su política, el esquema de objetivos trazados por el Banco de México respecto de la inflación, el objetivo operacional sobre los tasas de interés, y sobre todo sobre estas documentaciones históricas que han hecho a los instrumentos de la política monetaria. Ahora bien, de la mano de esto de la rectoría económica más estos factores de programación monetario,
nosotros vamos a entender cómo la inflación impacta en la economía del gobierno en sí, pero también en mi economía personal. Se dice que hay inflación cuando los cambios que se suscitan en la oferta y demanda de bienes de bienes, productos y servicios de consumo básico suben de nivel de manera acelerada y por otro lado generalizada, pero que se van a posicionar por tiempos determinados y que se conoce como inflación ese poder adquisitivo cuando el dinero disminuye. Obviamente la inflación va a afectar a todos los ciudadanos, a todas las empresas, al mismo gobierno federal, ya que esta condición va a impedirnos de manera libre planificar cuánto vamos a gastar, ahorrar o en su defecto hacer inversión. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, se va a encargar de medir la inflación a través de lo que se conoce como Índice Nacional de Precios al Consumidor, el famoso INPC, mientras que el Banco de México será el responsable de la toma de decisiones adecuadas y necesarias para sostener la economía, pero también mantener la inflación a rasgo bajo y sobre todo estabilizado. ¿Sí? Entonces, nosotros preguntamos de nueva cuenta, ¿qué es la inflación? Sí, o sea, ¿qué efectos, no nada más qué efectos, sino qué consecuencias puede tener la inflación en una economía? Bueno, por un lado, la inflación se va a referir a ese aumento sostenido y de carácter general recayente en los precios de bienes y servicios de una economía en periodos determinados, ya lo vimos. Pero que este fenómeno implique la disminución de mi valor real de mi dinero, lo que significa que cada unidad de moneda compre menos bienes y servicios a la parte que estos se encarecen. Entonces, en esa parte, la inflación se va a convertir en ese método de observancia de una economía de un país, pero que está relacionado en un aumento desordenado y desproporcionado de los precios sobre mayor parte de bienes y servicios de consumo básico que comercializan los mercados. Ahora, de la inflación pueden existir varias causas, sí, que van a desencadenar fenómenos inflacionarios, desde luego, porque la principal de ellas es ese exceso de dinero que se está circulando en manos de la población. Y de repente, cuando nosotros tenemos un incremento desproporcionado, no sé, a los ingresos, al salario mínimo, va a generar que nosotros nos sintamos con más recursos y por lo tanto vamos a estar gastando, porque de acuerdo con una mayor demanda de bienes y servicios de la economía, la capacidad productiva del país no se estará en posibilidad de cubrir, lo cual puede provocar escasez y aumentos de precios. Desde luego que las crisis económicas, las crisis de desastres naturales, las crisis sanitarias crean inflación. Cuando hay inflación en una economía, es muy difícil que se distribuyan sus propios ingresos para planear viajes, para pagar nuestras deudas o para invertir en condiciones de rentabilidad. Por eso es que los precios van muy distorsionados, ¿no? O sea, nos damos cuenta que la cantidad de dinero que se venía administrando tiempo atrás, hoy día ya no alcanza para comprar lo que se compraba antes. Por ejemplo, un kilo de tortillas. Un kilo de tortillas todavía hace 10 años oscilaba entre los 10 y 12 pesos. Hoy día un kilo de tortillas oscila entre los 25 a 30 pesos según el área geográfica donde esté produciendo y consumiendo ese producto de canasta básica. Esto obviamente afecta a las amas de casa, a los empleados, a los mismos productores y sobre todo a los ahorradores, inversionistas y empresarios, que son los que fomentan los empleos y sobre todo al tener menos dinero, se tiene menos acceso a servicios financieros. Esto es muy complicado y muy delicado. ¿Por qué? Porque como efecto de la inflación, se necesita saber a qué ritmo están aumentando los precios para que el gobierno federal, de la mano del Banco de México, aplique medidas restrictivas para frenar este aumento desacelerado de precios.
y sobre todo que al crear el Índice Nacional de Precios al Consumidor, se refleje cómo han variado los precios en varias épocas, en varios tiempos, respecto de los bienes y servicios que consumen las familias en México. ¿Cómo se mide la inflación? Pues el Instituto Nacional de Geografía y Estadística eh, se va a encargar de medir. Esto lo hace a través de las encuestas de ingreso y gasto que las familias a nivel nacional ponen sobre saber qué es lo que consume la gente en México. Sabemos que lo que más consume la gente en México pues son los artículos de canasta básica, pero que una vez identificados esos productos que más se están consumiendo, se recopilen los precios y se hagan las comparativas respecto de los aspectos quincenales, mensuales y anuales para saber cómo han variado los precios. Estas comparaciones se deben de hacer en ciertas épocas, en ciertas condiciones, pero también respecto de los precios que se ocupan en la competitividad de los supermercados, por ejemplo, o respecto del supermercado en, con la comparativa de las misceláneas, por ejemplo, ¿no? De tal manera que para medir la inflación del INEGI aproximadamente da seguimiento a 235,000 precios de mercancías, de productos, de servicios sobre a lo mejor una tasa de 46 ciudades del país. La información la va a procesar tomando en cuenta cuánto se gasta en cada rubro. ¿Para qué? Para así saber cuáles son los que tienen mayor importancia en el consumo de las familias. Del control inflacionario, pues se va a encargar el Banco de México, porque con la información que le proporciona el INEGI, se adoptarán ahora sí las medidas adecuadas para ese control inflacionario. Y sobre todo, que al ser el encargado de regular la cantidad de dinero circulante en el país, el Banco de México tomará las bases necesarias para controlar este crecimiento desproporcionado de precios al consumo básico. ¿Cuántos precios considera la inflación? Pues se toman en cuenta la canasta básica, bienes de consumo básico y servicios representativos, es decir, canasta básica más transporte, más sueldos y salarios, sobre una población determinada y van a recaer en alimentos, tienda, transporte y atención médica, entre otros productos de carácter esencial que forman parte del gasto de la. Para ello también el índice de precios, que en economía son herramientas esenciales que permiten medir y rastrear los cambios en los precios de una canasta específica a lo largo del. Por otro lado, desde luego que nosotros estableceremos estas condiciones de política inflacionaria para condicionar cómo el país debe frenar ese efecto de la inflación. ¿Por qué, jóvenes? Porque nosotros necesitamos establecer esos principios de cómo los precios pueden ser más sensibles a los cambios que otros. O sea, en esta condición, los precios al ser más sensibles que otros pueden cambiar a lo largo del tiempo sobre la canasta de bienes y servicios. Pero, por ejemplo, nosotros establecemos que los precios a veces se comportan igual o no se comportan igual, porque unos suben y bajan en mayor o por cantidad, y esto debe ser a causas como los cambios en los precios de las materias primas, ¿no? Y que se conecten también con el mercado nacional. Que por otro lado, las decisiones administrativas por parte del gobierno impacten en el caso, por ejemplo, de nuevos impuestos, en el caso del transporte público, el agua, sobre todo el aumento a las gasolinas. Porque recordemos que también el aumento de las gasolinas va a favorecer esta tarifa de índice de precio del consumidor incrementada, ¿no? Que por otro lado también de manera inesperada se atiendan esa trayectoria del crecimiento y en un efecto distorsionador de que la inflación no pueda reflejar su comportamiento normal a mediano plazo. Para ello, la inflación subyacente la vamos a definir como ese incremento de precios en un subconjunto de acuerdo al INCP, ¿ah? Cuyos precios están sujetos a las decisiones de carácter administrativo, estacional o de alta volatilidad de, del efecto de la certidumbre macroeconómica. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que ver ese establecimiento de los mercados a mediano plazo para facilitar una buena planeación y, sobre todo, que se tomen mejores decisiones sobre el consumo de los productos, sobre las tasas de ahorro y de inversión.
¿sí? Entonces, obviamente, ¿cómo afecta la inflación a nuestras bolsas? Bueno, pues obviamente la explicación es muy sencilla porque cada persona tiene sus propias necesidades, tiene sus propios gustos, atenderá a condiciones ya de diversión y esparcimiento. Por eso cada persona prolonga, no sé, su canasta básica para una semana, para una quincena o para un mes. En cuanto a esto, tenemos diversas necesidades en cuanto a la ropa, ¿no? Yo a lo mejor la ropa la puedo invertir para un año o bien cada que hay ofertas estoy compra y compra y compra y compra, ¿no? Y desde luego, el uso de marcas, el uso de patentes, el uso de los lugares que se frecuentan para comprar cualquier tipo de producto o bien servicio. Entonces, en esta parte, por ejemplo, hay personas que no gastamos en refrescos, que no gastamos a lo mejor en ciertas proteínas, porque tenemos una dieta más balanceada y tenemos una dieta en cuanto a cómo se está llevando a cabo el sistema de salud, ¿no? O sea, yo a lo mejor no tengo casa propia, pero estoy pagando una renta o puedo pagar servicio doméstico porque no me da tiempo de realizar las labores de aquí en casa, ¿no? O por el otro lado, que algunas personas tengan más gasto en cuidado personal y lo consideren más importante que el gasto de transporte. O sea, yo en mi caso particular no cuento con vehículo propio, me traslado en transporte público y yo de la zona donde radico para trasladarme a la Ciudad de México, con 10 pesos voy y vengo porque basta con que use el metro. Y ese dinero ya lo puedo destinar para otros productos, no lo sé, a lo mejor para eh, condiciones de salud, condiciones de esparcimiento, condiciones de ahorro también. Entonces, en esta percepción del incremento de los precios, el INPC va a traducir la medida oficial de la inflación en México. Sobre todo, dar a conocer qué es lo que se está consumiendo respecto a los mercados. O sea, en particular, cómo la inflación va a repercutir, porque cada uno de nosotros ve de manera diferente las necesidades a cubrir, esas necesidades básicas, secundarias y terciarias. Repito, a lo mejor nosotros somos más de cuestiones de aparadores y consumimos las marcas de renombre, a diferencia a lo mejor de gente que se va al centro a comprar seres más baratos. Entonces, obviamente la explicación atenderá siempre de cómo el sentido de compra, el sentido de pertenencia, el sentido de necesidad, refiere esas condiciones de que México opere en esta parte inflacionaria. Obviamente, ¿por qué el Banco de México no debe imprimir más billetes cuando hay una condición de inflación? Porque de repente somos de los que pensamos que cuando los precios suben, las autoridades deberían sacar más dinero para subsanar y sustentar esos gastos, ¿no? Y cuando sean elevados. Pues no, no es tan sencillo. Porque el Banco de México, recordemos que tiene la responsabilidad de mantener a la moneda y sobre todo a la economía del país estable, contribuye a eso. Es esta parte también de que se encargue de poner circular el dinero, debe analizarse y sobre todo decidirse en el equilibrio monetario. ¿Por qué? Porque el dinero no debe de faltar ni debe de sobrar. Vaya, lo refería yo con la caja chica, ¿no? De las empresas. En este caso, la tarea importante del Banco de México es vigilar que de acuerdo a esa estabilidad de la moneda, la inflación no se dispare y que se cuide esa cantidad de dinero que se circula en una economía. ¿Por qué? Porque más bien, ¿por qué? Para que sea apropiada de acuerdo a las transacciones comerciales que se llevan a cabo y también las financieras. Entonces, esto a través lo hace de las políticas monetarias. ¿Y cómo va a funcionar? Bueno, pues la política monetaria va a hacer que los retiros o depósitos de dinero entre los bancos comerciales se lleven a cabo dentro de las actividades diarias, como por ejemplo entregar billetes y monedas cuando los clientes hacen retiros por efectivo, que se otorguen préstamos a tasas razonadas o simplemente cuando los préstamos sean dictados como parte de una deuda, ¿no? Sobre todo, que se puedan prestar entre los bancos y se puedan prestar entre todas las entidades financieras. Ahora, que cuando se tenga dinero ahorrado en alguna institución de carácter financiero, se pague una cantidad extra por ese ahorro, es decir, los famosos intereses o dividendos o rendimiento financiero, ¿no? Y que por otra parte,
Al dejarlo ahorrado en lugar de gastarlo, pues pueda decirse que la tasa más alta de intereses, nosotros desearíamos gastar en ese. Que por otro lado, al comprar menos cosas, lo más seguro es que la demanda de bienes se mantenga en equilibrio con la parte de la oferta. Por eso repito, cuando hablamos de esta cuestión de cómo la inflación va a atender a esa oferta y la demanda, nosotros sabemos que a menor demanda hay mayor oferta. Y ahí vamos a encontrar ese equilibrio financiero y económico. Que por otro lado, la tasa de interés sea un incentivo para que la gente gaste menos, porque respecto de algunos préstamos, pues las tasas de intereses no son tan dúctiles, no son tan generosas. Y sobre todo, que esa tasa pueda subir a interés del banco comercial. ¿Por qué? Porque esto va a atender a los clientes. Recordemos que la banca mercantil o la banca múltiple, llamada banca múltiple, se sostiene del dinero de los clientes. Y entonces en esta cuestión los ahorradores dejarán su dinero depositado y respecto de los deudores, pues pensarán que el dinero les va a rendir un poco más a menor costo. Entonces obviamente México utiliza una tasa de interés como instrumento para controlar eh, la política monetaria del Banco de México. Entonces en esta condición, el Banco de México también necesita saber en realidad qué es y cómo opera o cómo se mide el dinero. Entonces en esta condición, los efectos financieros que operan en este sentido necesitarán de analizar bien los cambios entre la oferta y la demanda, porque cuando los precios suben, de verdad es que no se está haciendo por lo adecuado respecto de las entidades financieras. O sea, se conoce inflación a ese efecto de disminución del. Cuando la inflación ya afecta a la población en general, hay un problema de crisis económica. Y esto puede incluso hasta devaluarla, lo cual ya como política de gobierno no sería lo más garantista y sobre todo lo más ortodoxo. Entonces, en esta parte recordemos que el principio de escasez nos dice que el gobierno tiene que atender primero a las necesidades primarias, a las necesidades básicas, recurrir a esas condiciones en donde la banca primero estabilice esas condiciones del efecto inflacionario. Por lo tanto, nosotros en estas condiciones de las variables macroeconómicas debemos atender a cómo los efectos de la política monetaria sobre una economía responsabilizan al Banco Central sobre este conjunto de acciones. ¿Para qué? Para que nosotros proporcionemos el dinero que circula en la economía y lo cual influye en el comportamiento de las tasas de interés. Que por otro lado, se definan objetivos que persigan una política monetaria eh, eh, consolidando ese efecto responsable de proveer a un efecto de instrumento de política, pero que a su vez también nosotros establezcamos mejores expectativas, ¿no? Que los bancos centrales conduzcan su política monetaria en cuanto a las condiciones de satisfacción de necesidades de liquidez, sobre todo que nosotros establezcamos también esta parte de los objetivos de la inflación, que por un lado se adopte un régimen de flotación cambiaria, pero que de acuerdo a la balanza de pagos se haga un tipo de cambio como instrumento que coordine las expectativas sobre estabilidad de inflación. Ahora, que el esquema de protección, perdón, de política monetaria incremente su efectividad de transparencia respecto a los cambios que vaya ejecutando México, pero que por un lado, para alcanzar esos objetivos inflacionarios, se presuman las siguientes condiciones, ¿no? Que por un lado se reconozca la estabilidad de precios al consumidor sobre un objetivo fundamental de política monetaria, que por otro lado se anuncien esos objetivos de inflación a mediano plazo, que se cuente con una autoridad monetaria autónoma, esto de la mano del Banco Central. Que esa aplicabilidad de la política monetaria esté enfocada en un banco de transparencia, en un marco de transparencia en la cual se sustenta una estrategia de comunicación respecto de los objetivos, planes y decisiones, que la autoridad monetaria tenga efecto de un análisis. ¿Para qué? Para que sus presiones inflacionarias, a fin de evaluar esas trayectorias de crecimiento de los precios, atiendan siempre a las decisiones de la propia política. Que estas mediciones de la inflación
separen a los fenómenos que inciden de manera transitoria y se identifiquen a mediano plazo cómo está creciendo, pues, ¿sí? Obviamente, el efecto de mayor transparencia y mejora en términos de aplicación de la política monetaria nos va a dar una mejor rendición de cuentas por parte de la autoridad, que es el Banco de México, que al reducir la inflación y todo el efecto volátil, se consolide la estabilidad de los precios. Hoy día eh, ya no gastamos lo mismo que hace todavía 10 años. Hoy día tú vas a una cuenta en el supermercado y lamentablemente te llevas hasta cuatro o cinco artículos, más de 200 pesos. Y esto es muy serio para el país porque finalmente no se está atendiendo de manera útil y adecuada esas condiciones del efecto estabilizador en cuanto a los choques de las variables económicas. Obviamente, la anclaje de la inflación tenga como objetivo el descanso sobre los procesos de desinflación. ¿Por qué? Porque eso va a favorecer a esas variables económicas de carácter relevante sobre el bienestar de la población, sobre todo cómo se está escribiendo esta condición de capital. Entonces, obviamente, la instrumentación de la economía en cuanto a cómo está la política pública del país debe establecerse sobre estas condiciones de que los individuos atendamos a los agregados macroeconómicos. O sea, para poder entender cómo el Banco de México necesita establecer sus políticas, hay que entender los agregados económicos como el PIB, como el IVA, el ingreso nacional disponible y el consumo final, pero que de la mano del ahorro sean valores compuestos que midan el resultado de la actividad de toda la economía actual. Entonces, obviamente, el sistema de cuentas nacionales constituye un elemento importante sobre el cual el gobierno federal actúa en una buena contabilidad, sobre todo, ese instrumento sobre el cual va a recaer el registro de los principales motivos de la administración pública. Para ello, nosotros necesitamos establecer que de acuerdo con los órganos de la administración estatal, el Estado siempre tiene la obligación de proporcionarnos bienestar colectivo y que nosotros como gobernados tengamos satisfactores adecuados como la salud, la educación, los medios de comunicación, los medios productivos, en un efecto partícipe, pero sobre todo que contribuya a la, obviamente, de la mano de una buena presupuestación de la economía social en el país, necesitaremos atender estas políticas inflacionarias para poder ejecutar mejor cómo México fluctúa en cuanto a su mercado nacional. Entonces, obviamente, todo esto, repito, el Estado mexicano tiene dentro de la Rectoría Económica ese factor que se le atribuye. ¿Para qué? Para que consistentemente atienda los instrumentos de política económica, sobre todo que fomente el desarrollo nacional. O sea, cuando un país cae en cuestiones de inflación es porque no se está haciendo adecuadamente esa administración como eje primario de procurar el bienestar y la estabilidad activa de la moneda. Por eso el papel del Banco de México es importante, porque a ellos les corresponde preservar el valor eh, principal de la moneda. Les corresponde que a lo largo del tiempo se contribuya a una mejora continua del bienestar económico de los mexicanos, ¿sí? Que mantenga estable en la balanza de pagos comercial, pero también el mercado de divisas, porque respecto del efecto dólar, México siempre está por debajo de las expectativas. Entonces, es menester del Banco de México procurar mantener los niveles inflacionarios estables, pero también esa estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, en aras de una mejor promoción y desarrollo del sistema financiero. Entonces, aquí de repente nosotros cuando estamos en estos programas monetarios, necesitamos atender esas condiciones de instrumentación de acuerdo a a las variables operacionales intermedias, perdón. ¿Para qué? Para que la inflación sea controlada, pero bajo los instrumentos de liquidez a corto plazo. O sea, estas condiciones de liquidez deben recurrir siempre al Banco Central, es decir, al Banco de México. ¿Para qué? Para que de acuerdo con el nivel de tasa objetivo se busque ese interés propio de la actividad económica y sobre todo se atienda a las cuestiones de inflación. Por lo tanto, nosotros tenemos que analizar cómo estamos gastando, en qué estamos gastando,
si de verdad nos sirve todos esos productos de consumo que estamos dando. O sea, creo que en México necesita finanzas públicas líquidas, finanzas públicas sólidas, finanzas dúctiles que nos permitan elaborar mejores proyecciones a mediano y largo plazo sobre la estabilidad financiera y sobre todo monetaria. ¿De acuerdo, jóvenes? Pues hasta aquí llego con mi participación el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Excelente día.